Una de las naciones más poderosas de la Tierra finalmente está despertando. Desde la catastrófica conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la nación de Japón ha estado completamente comprometida con el pacifismo. Tokio no hace la guerra, no forma ejércitos y siempre rechaza las armas nucleares. Es la quinta economía mundial, la 11ª más poblada, y solo China la supera en el Indo-Pacífico. Por casi un siglo, ha prometido no repetir la destrucción y el derramamiento de sangre de su pasado. Los sueños imperiales de Japón ya pasaron, pero el cambio se acerca otra vez. A través de los mares occidentales, Japón enfrenta a un rival en China que se ha vuelto increíblemente poderoso en el norte. Ha visto a Rusia en una guerra de conquista que parecía impensable en el siglo XXI. Al sur se encuentra Taiwán, un aliado silencioso, pero también una línea roja, un lugar que no puede caer bajo el control de China. De lo contrario, toda la región podría ser la siguiente. Al otro lado del Océano Oriental está Estados Unidos, antes enemigo y luego aliado cercano de Japón, ahora superpotencia global que podría abandonar a sus aliados tradicionales. Japón está respondiendo al desafío, se está preparando para las batallas que vienen y ahora se está preparando para tomar las armas por primera vez en generaciones. Tokio conoce su situación, sabe sus vulnerabilidades y a su enemigo. Ahora debe formar un ejército. Si logra ese ejército en perfectas condiciones, Pekín, Pyongyang y otros rivales podrían estar en serios problemas. El sol naciente vuelve a levantarse. Nadie acudirá en ayuda de una nación que respalda la determinación de defenderse con sus propias manos. Ese fue el popular primer ministro de Japón, Sane Takaichi, dirigiéndose a su nación el lunes 9 de febrero, horas después de lograr la mayor victoria electoral en generaciones. Escucharemos su nombre seguido hoy, ya que sin sus recientes acciones en el gobierno japonés, no se debatiría la estrategia de rearme. Así que, para aquellos que quizás no estén familiarizados con la historia de Takaichi, aquí está la versión muy breve. Ella asumió el cargo en octubre y fue la primera mujer primera ministra de Japón, pero se esperaba que su mandato fuera otro más de gobiernos absurdos de un partido político moribundo y desconectado. Después, Takaichi se hizo famosa no solo como ícono cultural en motocicleta y batería de heavy metal, sino también como agitadora y defensora de la guerra. Y alguien con el valor suficiente para enfrentarse a China por Taiwán, y la determinación para mantener la lucha sin importar la indignación de Pekín. Ella se arriesgó mucho este año al convocar elecciones anticipadas en febrero, cuando su partido no podía gobernar sin coalición. Decir que su apuesta valió la pena sería quedarse muy corto. Takaichi salió con más de una supermayoría de 2/3 para su partido. Por primera vez en la historia, el partido logra una victoria tan grande, obteniendo un mandato fuerte para liderar la nación. Esa victoria es significativa. Al votar por el partido de Takaichi en febrero, los japoneses no solo apoyaron sus recortes de impuestos ni su popularidad. Respaldaron la visión de Takaichi para la mayor reforma y expansión del ejército japonés desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Japón no cuenta con un ejército, según lo establece su constitución adoptada durante la ocupación aliada. Después del final de la guerra, Japón se comprometió a no mantener nunca un ejército ni construir ningún otro medio para la guerra o su práctica. Claro, la Guerra Fría existió y abandonar todas las capacidades militares no fue una decisión sabia. La nación reinterpretó su constitución y creó las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Actualmente, las fuerzas de autodefensa tienen más de 250,000 miembros activos y 56,000 reservistas, y técnicamente se permite usar esa fuerza para defenderse a sí misma o a cualquier aliado que enfrente, entre comillas, una situación de crisis existencial. Pero aún así, Japón ha renunciado a su derecho de declarar la guerra. Está comprometido a nunca usar la fuerza militar en asuntos internacionales y sus fuerzas no pueden hacer nada en el extranjero, excepto misiones de mantenimiento de la paz, ayuda en desastres y otras operaciones que en general evitan el combate. Japón está totalmente comprometido con el desarme nuclear y la no proliferación. Una decisión comprensible, ya que Japón es la única nación atacada con armas nucleares por otra potencia. En las últimas décadas, el cálculo estratégico y la postura antimilitarista de Japón han empezado a cambiar. El Partido Liberal Democrático, liderado por Shinzo Abe, propuso modificar el artículo 9 de la Constitución de Japón, que prohíbe tener un ejército propio. La idea se ha vuelto cada vez más popular, como lo demuestra la contundente victoria de Takaichi en las urnas, y esa popularidad ha crecido por una razón. Japón ha visto romperse principios antes inviables del orden global tras la Guerra Fría.
Rusia, separada de Japón por un estrecho de 13 kilómetros en sus puntos más cercanos, ha realizado una campaña de conquista en Ucrania los últimos 4 años. La posibilidad de una invasión china a Taiwán se ha vuelto muy real en la década de 2020, ya que China es ahora una superpotencia global con un ejército fuerte. Estados Unidos, con Donald Trump, empezó a dejar de ser garante de seguridad para sus aliados. Mientras que Trump y sus aliados han priorizado a Japón más que, digamos, a la alianza de la OTAN, y Trump es un gran admirador personal de Takaichi. Los líderes japoneses comprenden que Estados Unidos ya no es tan confiable como antes. Y las naciones a las que Estados Unidos respeta lo suficiente como para cumplir sus compromisos son aquellas que están haciendo un esfuerzo visible y extraordinario para fortalecer sus propios ejércitos. El mundo cambia. Japón enfrenta un rival muy poderoso cerca. Si Japón busca asegurar su soberanía futura, debería reconsiderar sus compromisos pacifistas de los años 40. Ahora, el hecho de que Japón no tenga un ejército propiamente dicho no significa que no pueda construir uno, si así lo desea. En lugar de ser el debilucho designado en el patio internacional, Japón es más como el chico que ha crecido en una granja. Se volvió inexplicablemente fuerte y también muy bueno para pelear, pero se esfuerza mucho por evitar esas peleas. Esto es porque sabe muy bien lo rápido que la violencia puede salirse de control. Japón es una potencia económica importante en el escenario mundial, recientemente superada por la India, pero sigue siendo la quinta economía más grande del mundo. Si Japón aumenta su gasto al 4% del PIB, tendría el tercer mayor presupuesto de defensa, solo detrás de Estados Unidos y China. Japón carece de recursos típicos de una nación con ejército moderno, como un servicio de inteligencia. Cuenta con algunas de las mejores tecnologías y el tercer mayor centro de manufactura del mundo. Lo mismo aplica para temas nucleares. Japón está comprometido a no construir armas nucleares, al menos por ahora. Es la nación con mayor potencial nuclear latente en el planeta, lo que significa que tiene todas las herramientas, todo el conocimiento institucional, todos los materiales nucleares y todos los mecanismos de entrega en tiempos de guerra para construir un arma nuclear funcional. En pocos meses, si quisiera incluso ahora. Las fuerzas de autodefensa tienen o tendrán unos 750 tanques y una cantidad similar de obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples. 23 submarinos, 2 portaaviones ligeros, 42 destructores, más de 150 F-15 Águila y casi 150 F-35 Relámpago. Impresionante fuerza de autodefensa, muchachos. Además, cuenta con un exitoso complejo militar industrial capaz de fabricar barcos y artillería a gran escala. Participa en proyectos de investigación y diseño avanzados como el GCAP, un esfuerzo para crear un avión de combate de sexta generación con Gran Bretaña e Italia. Todo esto es para decir que Japón ha limitado voluntariamente sus capacidades de defensa durante casi un siglo. Aún así, su ejército, industria de defensa y capacidad nuclear superan a la mayoría de las naciones del mundo. Para China, eso plantea una incómoda pregunta. ¿Cómo sería Japón si Tokio realmente lo intentara? Al empezar a responder esa pregunta, nos vamos a enfocar en Japón como un rival para China. Específicamente, Rusia, con su población y su poder militar concentrados en su flanco occidental, difícilmente representa una amenaza para Japón hoy en día. Corea del Norte, aunque revoltosa, está bajo el control de Pekín, quien será el principal adversario de Tokio en las próximas décadas. Japón deberá disuadir o enfrentar una agresión militar directa de China. Así que, al explorar el rearme japonés, no se trata simplemente de construir un ejército fuerte en general. Japón tiene que construir un ejército que contrarreste a China. Y su éxito o fracaso determinará el futuro de todo el Indo-Pacífico. Tierra, aire y mar. Comenzaremos con los esfuerzos de Japón para reconstruirse en los 3 dominios clave que aún definen la guerra moderna: tierra, aire y mar. En cada caso, enfatizaremos las preparaciones que Japón debe hacer para el tipo de guerra que probablemente enfrentaría contra China. Simplemente, la idea de que Pekín y Tokio vayan directamente a la guerra en el territorio de cada uno en un futuro cercano es impensable. Por razones políticas, económicas, estratégicas y falta de equipo en ambas naciones, eso no ocurrirá. En cambio, los conflictos que China y Japón probablemente enfrenten en el futuro serán batallas anfibias de salto de islas. Eso se enfocaría en una tercera ubicación, como Taiwán, Filipinas o Corea. En ese tipo de guerra, fuerzas japonesas y chinas podrían enfrentarse directamente en batallas aéreas o navales cercanas a su territorio. Es poco probable que alguna nación intente invadir el territorio continental de la otra por esa razón. Analicemos los activos navales de Japón.
Los dos portaaviones ligeros y dos portahelicópteros del país le permitirían competir con los tres portaaviones que son el centro de la flota china. Pero en otras capacidades navales, Japón tiene desventaja numérica. Los aproximadamente 40 destructores de Japón son un buen rival para los cerca de 50 destructores de China, pero los de China están respaldados por varias docenas de fragatas, varias docenas de corbetas y los buques de tamaño similar a un buque de guerra de la Guardia Costera China. Peor aún, China construye barcos muy rápido y pronto tendrá al menos 6 portaaviones. Produce decenas de nuevos cascos al año. Esta saturación de barcos es un problema tanto para Japón como para Estados Unidos. En un conflicto total, China podría controlar las aguas cercanas a la zona de combate, acumulando tanto poder naval que Japón tendría que lanzar una ofensiva solo para intentar llegar a sus aliados. Para contrarrestar esa capacidad, Japón podría tomar uno de varios caminos. Puede comprometerse a hacer crecer su propia flota de superficie, o puede enfocarse en construir y depender de una fuerza mayor de submarinos. O puede invertir mucho en tecnología no tripulada, especialmente drones kamikaze, barcos y submarinos no tripulados. Expandir la flota de superficie permitiría a Tokio disuadir o enfrentar a China, mientras que las otras dos opciones, de diferentes maneras, abandonarían el objetivo de contrarrestar directamente a los barcos chinos en favor de hundirlos donde sea que se encuentren. Las dos últimas opciones tienen ventajas estratégicas. Por un lado, Japón puede estar simplemente demasiado rezagado respecto a China en cuanto a la capacidad pura de contrarrestar barcos como para justificar intentar alcanzarlos. Sin mencionar que Japón está en desventaja económica y de población en comparación con China. Japón tiene menos dinero para gastar y menos personas que perder. Los buques de guerra costosos y bien tripulados pueden ser una desventaja. Enfocarse en submarinos tampoco es mejor. Japón tiene unas docenas de submarinos, pero China cuenta con 66 reconocidos y más en camino, superando ampliamente a Japón. China lleva décadas preparándose para una guerra naval contra Japón y Estados Unidos. Actualmente, se sabe que los misiles antibuque de China preocupan a líderes de defensa estadounidenses. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, o secretario de Guerra, si lo prefieres, le dijo a un entrevistador: en 2025 misiles hipersónicos chinos podrían destruir 10 portaaviones en 20 minutos en un posible conflicto con Estados Unidos. Para Japón, el cálculo estratégico es bastante sencillo: fortalecer las capacidades navales, pero tratar de no priorizar inversiones que solo terminarán en el fondo del mar. Con ese fin, Japón ha indicado que tiene la intención de expandir su flota naval tripulada de manera relativamente rápida. Planea 12 fragatas nuevas en 5 años, varios destructores, posible línea de submarinos nucleares y un destructor de defensa aérea de próxima generación para la década de 2030. Japón también empieza a adquirir vehículos submarinos no tripulados que inquietan a los planificadores militares chinos. A finales de enero de 2026, Japón anunció la adquisición de drones submarinos y publicó fotos de estos dispositivos largos y sigilosos con forma de torpedo. Diseñado para permanecer bajo el agua mucho tiempo antes de atacar barcos enemigos y perforar sus cascos. Japón desarrolla drones submarinos extra grandes y su aliado en Washington trabaja en diseños que Japón podría copiar o mejorar. Al igual que la formidable Manta Ray de Northrop Grumman en la superficie del agua, Japón está desarrollando rápidamente barcos no tripulados, como los que Ucrania ha utilizado contra Rusia, así como drones hidroaviones que pueden aterrizar en la superficie del agua a pesar de los mares agitados. También estaban las fuerzas anfibias japonesas, barcos de desembarco y tropas clave en una guerra de salto de islas en el Pacífico. Esta es un área que Japón ha descuidado durante mucho tiempo debido a su constitución actual. Después de todo, ¿por qué necesitaría Japón barcos de desembarco o unidades de asalto si solo estaba obligado a defenderse a sí mismo? En un mundo donde Japón estuviera más preparado para contrarrestar a China en un conflicto en el Indo-Pacífico, las lanchas de desembarco serían un recurso fundamental, junto con la mencionada flota en expansión de buques de guerra de superficie y submarinos. No sería suficiente para derrotar a China directamente en el agua, pero tal vez sí lo suficiente para atravesar las defensas chinas y apoyar operaciones de desembarco en lugares específicos. El problema, sin embargo, es que actualmente Japón solo cuenta con 3 buques anfibios de desembarco propiamente dichos, cada uno capaz de transportar hasta 10 tanques principales de batalla y 330 soldados. Junto con un pequeño número de embarcaciones más pequeñas, Japón está empezando a cerrar la brecha con un pedido de buques más pequeños, pero la nación tendrá que cambiar su constitución antes de que realmente pueda considerar solucionar el problema. Los políticos japoneses conocen el problema. Japón ha discutido la compra de grandes buques de asalto anfibio desde mediados de la década de 2010 y cuenta con los recursos y planes para adquirirlos o construir los suyos propios.
También sucede con la infantería de marina japonesa, ya que Tokio carece mucho de esta fuerza. En 2018, la nación activó su primera brigada de infantería de marina desde la Segunda Guerra Mundial con 3.000 soldados y apoyo de helicópteros, pero aún no es suficiente. El Cuerpo de Infantería de Marina de China tiene 45.000 soldados y Japón deberá competir cuando su constitución lo permita. En tierra, las fuerzas terrestres de Japón son bastante formidables, con 150.000 soldados en servicio activo y una cantidad significativa de blindaje pesado. Incluye el Tipo 10, un tanque principal de cuarta generación diseñado y fabricado en Japón. Sin embargo, frente a un ejército chino de casi 1.000.000 de soldados, más de 5.000 tanques modernos y mucha artillería y lanzacohetes, eso no basta. Este problema en Japón no se resolverá hasta que cambie su constitución. Formar un gran ejército terrestre sería difícil de justificar por el pacifismo del país. Esta área está actualmente descuidada en las decisiones de gasto en defensa de Japón. Pero incluso sin planes específicos del ejército japonés, podemos señalar algunas brechas críticas que Japón absolutamente necesitará cubrir. La primera es el tema de la cantidad pura. La población en edad de combatir en Japón disminuye rápido, pero aún supera los 10 millones. Los números de reclutamiento podrían subir si Japón aumenta la edad límite y ofrece más incentivos a su personal militar. Mientras enfrentan ese desafío, los líderes japoneses deberían preguntarse si su estructura militar debe ser como la de un ejército global típico o adaptarse a los conflictos que probablemente enfrentará Japón. Con ese fin, Japón puede optar por no invertir en el crecimiento de sus fuerzas terrestres, sino que puede desviar recursos para formar una fuerza más grande de infantería de marina y darles el equipo necesario para ser más efectivos. Y finalmente está la Fuerza Aérea Japonesa, donde, nuevamente, la calidad de la fuerza de combate de Japón está exactamente donde debe estar, pero la cantidad es muy inferior en comparación con China. Japón moderniza sus F-15 con radares avanzados, nuevos procesadores y misiles antibuque, mientras algunos F-35 pueden despegar desde portaaviones. Cuando Japón obtenga los aviones de sexta generación HACAP, llamados FX en Tokio, mejorará notablemente su capacidad para vencer aeronaves chinas. Posiblemente incluso incluyendo los aparentes aviones de sexta generación que China ya está volando en forma de prototipo, pero esos aviones FX no estarán disponibles por algún tiempo. Y aunque los pedidos de F-35 de Japón siguen llegando, la nación actualmente no parece estar planeando expandir su flota de aviones de combate más allá de los aproximadamente 400 jets que ya tiene en su arsenal o que están en pedido. Ese es un gran problema, porque en unos años esa ala de combate japonesa podría quedar superada en número. Solo con los aviones J-20 de quinta generación de China, sin contar otros modelos furtivos y no furtivos que están produciendo en masa. Japón podría retirar aviones actuales conforme lleguen más F-35. Además, existe un tema constitucional a considerar. Los líderes japoneses pueden tener planes preparados, o al menos estar abiertos a la posibilidad de nuevos pedidos de grandes aviones una vez que revisen su artículo 9. Si es así, Japón priorizaría aumentar su flota de F-35 y adquirir aviones F-15X mejorados. Quizá compraría cazas europeos de cuarta generación, como el Eurofighter o un FAL, como medida provisional. Con el FX en camino, Japón probablemente no tiene tiempo para invertir en nuevos diseños propios menos efectivos, incluso si tiene el conocimiento técnico. El principal problema de Japón está más allá de su flota aérea, por su larga dependencia del apoyo de Estados Unidos ante una guerra en el Indo-Pacífico. Como Estados Unidos tiene grandes flotas de aviones de transporte estratégico y cisterna, Japón no ha desarrollado una capacidad similar. Tras completar los pedidos, Tokio tendrá 12 aviones cisterna, 19 de transporte estratégico y 14 de transporte táctico más pequeños. Pero en un conflicto futuro, Japón se ha dado cuenta de que no puede conformarse con la expectativa de que Estados Unidos cubrirá sus carencias de capacidad. Japón evalúa adquirir más aviones de transporte y cisternas, considerando el C-2 nacional o el C-17 Globemaster estadounidense. Japón también ha mostrado interés en el C-390 de Brasil, un avión de transporte de tamaño mediano que se encuentra entre lo táctico y lo estratégico, con el alcance y la capacidad adecuados, y que sería perfecto para una futura fuerza aérea japonesa. Sin mencionar que Brasil podría requerir ayuda para producir más aviones. Japón seguramente aceptaría abrir nuevas líneas de producción si puede quedarse con las primeras unidades.
Al expandir esas capacidades no combativas, Japón se otorgaría la capacidad de proyectar mucho más poder a través del Pacífico y usar su flota aérea de combate y unidades anfibias existentes de manera más inteligente, incluso antes de expandir su capacidad. Con más aviones cisterna propios, los F-35 y F-15 japoneses podrían realizar misiones más complejas y lejanas, protegiendo transportes en espacio aéreo disputado. Tokio podría usar lanzamientos aéreos y paracaidistas para cubrir brechas actuales en la guerra de islas. Incluso antes de que haya mejores barcos o una fuerza mayor de infantes de marina disponible en otra parte del ala aérea de Japón, el país necesita urgentemente capacidades ampliadas de guerra electrónica y aviones de reconocimiento. Japón podría resolver esos problemas antes. Tiene tanto las capacidades de alta tecnología como los diseños de aviones civiles para empezar a cerrar esa brecha en tan solo un par de años, especialmente con la ayuda de Washington. Ahora hablaremos de las medidas poco convencionales que Japón deberá tomar para prepararse ante un gran conflicto en el siglo XXI. Antes de eso, debemos hablar de algo muy cercano a nuestro equipo. En Warfronts, con nuestra suscripción Premium Front Stockholm en Front Stockholm, analizamos a fondo conflictos globales, geopolítica e influencias ocultas que moldean el mundo. Los suscriptores reciben 2 episodios premium semanales y acceso al catálogo completo de artículos de periodistas y expertos internacionales. La suscripción cuesta $5 al mes o 50 al año y nos ayuda a mantener la independencia y ampliar el contenido gratuito en YouTube. Mientras exploras Francia, asegúrate de suscribirte a nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, War France Weekly. Por cierto, eso es totalmente gratis y recibirás actualizaciones regulares sobre todas las historias en desarrollo que estamos siguiendo. Pero ahora volvamos a Japón. Un arsenal moderno. Un ejército, una marina y una fuerza aérea fuertes serán de gran ayuda para Japón mientras se prepara y posiblemente participa en futuros conflictos en toda la región. Como cualquier espectador de Warfronts sabe, estamos en la década de 2020. La guerra moderna no consiste solo en formar los 3 componentes de un ejército tradicional y esperar lo mejor. Aunque las decisiones de adquisición de Japón han estado fuertemente limitadas por su compromiso con el pacifismo, los líderes militares y civiles del país han reconocido la naturaleza cambiante de la guerra con más competencia que la mayoría de sus homólogos internacionales. Tokio entiende esto perfectamente. Las naciones que invierten en misiles de largo alcance, altamente capaces para disuadir a sus adversarios y que enfatizan el uso de drones y otras nuevas tecnologías para sus propias fuerzas, tienen una ventaja sustancial, muy sustancial, tanto en el combate como en la disuasión de futuros conflictos. Para Japón, los misiles de largo alcance son la capacidad más importante, con grandes pedidos recientes de Tokio. Japón planea comprar hasta 400 misiles Tomahawk modernizados de Estados Unidos en su pedido actual. La nación moderniza su misil tipo 12 antibuque y de producción nacional, que ahora alcanza más de 1000 kilómetros desde tierra, con un alcance máximo de 1600 kilómetros. Empresas de defensa japonesas desarrollan misiles lanzados desde submarinos y han comprado muchos misiles estadounidenses de largo alcance para apoyarlos. Aún más importante a largo plazo, Japón está trabajando en múltiples frentes para desarrollar misiles hipersónicos, no misiles balísticos que vuelan en arcos altos y que simplemente superan Mach 5, sino misiles de crucero maniobrables que pueden esquivar las defensas chinas a corta distancia. Recientemente, Japón reveló accidentalmente un sistema de misiles multipropósito llamado Seichi, que se espera maneje enfrentamientos cercanos con barcos y blindados enemigos. Incluye el nuevo SSM, un misil de crucero visto en video haciendo maniobras evasivas de tonel. En imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa japonés, el enfoque en adquirir nuevos misiles tiene menos que ver con proteger el territorio japonés y más con la capacidad de contraatacar a China, donde los misiles de largo alcance son tan importantes que están gestionados por la Fuerza de Cohetes Independiente de China, en lugar de cualquiera de las otras ramas de su ejército, garantizando así un contraataque dañino contra China, especialmente uno que pueda lanzarse de manera impredecible desde aviones y submarinos. Japón busca evitar que China se involucre en conflictos directos, por lo que realiza pruebas de misiles en su territorio por primera vez. Está por desplegar su primer grupo de misiles de largo alcance en marzo. De nuevo, la Constitución de Japón es clave. Estas órdenes y diseños son los que Japón puede considerar ahora sin infringir sus leyes. Pero si la Constitución del país cambia, como ahora parece probable, Japón podría invertir en misiles capaces de llegar a Pekín desde Tokio o al mar de China Meridional para defender Taiwán.
También está la guerra con drones. En 2026, Tokio invirtió casi $1.000 millones en el programa Escudo, buscando crear una muralla de drones en las costas de Japón. Escudo usará drones aéreos, de superficie y submarinos para inteligencia, recopilación y ataque, formando una red de monitoreo semiautónoma constante. Para preservar la soberanía de Japón, Japón está construyendo varios tipos de pequeños drones de ataque aéreo al mismo tiempo, cada uno de los cuales está siendo diseñado de manera que le permita a Japón pasarlos a producción a gran escala. La nación invierte fuertemente en producir más drones FPV para sus soldados, adaptándose al tipo de guerra común en Ucrania. Se prepara para adquirir drones de inteligencia y ataque de Estados Unidos, Turquía y otros países. El programa Samurai de Japón se lanzó en 2025 cuando Japón trabajaba junto con Estados Unidos para construir drones aéreos totalmente habilitados con inteligencia artificial que puedan llevar a cabo sus operaciones de manera autónoma. El país busca priorizar drones de vigilancia de larga duración, adaptarlos para lanzamientos desde barcos y acumular grandes reservas de drones kamikaze para ataques en enjambre. Ya mencionamos los esfuerzos de Japón para crear drones submarinos, incluso como armas unidireccionales contra barcos chinos. Tokio desarrolla estas capacidades rápidamente, sin las dudas burocráticas de sus contrapartes europeas. Y luego está la defensa aérea, donde Japón ha sido particularmente agresivo al expandir y reforzar su cobertura defensiva contra amenazas futuras. Claro, tiene sentido. Construir defensas aéreas no es un acto ofensivo, por lo que es más fácil justificar grandes gastos en equipo, bajo las restricciones constitucionales de Japón y ante la amenaza china de misiles de largo alcance. Japón ha fortalecido notablemente sus defensas en islas periféricas, muchas deshabitadas, utilizando su capacidad para ubicarlas lejos de zonas pobladas. Su programa Shield Drone incluye elementos sustanciales de defensa aérea y está por introducir nuevas embarcaciones navales enfocadas en la defensa aérea en un futuro cercano. El país está produciendo en masa misiles de alcance medio optimizados para rastrear e interceptar armas hipersónicas entrantes y está desarrollando sus propias capacidades defensivas hipersónicas. Cuenta con muchos sistemas Patriot de Estados Unidos y podría buscar nuevos sistemas de defensa aérea estadounidenses, incluso en desarrollo, mientras sus misiles, drones y defensas evolucionan. Japón busca mejorar de inmediato sus capacidades militares en varias áreas a la vez. El país está poniendo un mayor énfasis en la logística militar, invirtiendo tanto en mejoras de infraestructura como en los buques y vehículos necesarios para mover más tropas más rápido a lo largo de un mayor territorio japonés. Construye cerca de 100 nuevos depósitos de municiones en la próxima década, sobre todo en su cadena de islas del suroeste, para preposicionar municiones ante posibles conflictos. En el ciberespacio, Japón está mejorando rápidamente su infraestructura digital y sus herramientas de protección, mientras que cualquier expansión de su capacidad ofensiva actualmente es desconocida, pero bastante probable. En el espacio, Japón está trabajando para construir una constelación de aproximadamente 50 satélites en órbita terrestre baja para rastrear lanzamientos de misiles hipersónicos. Se asocia con la industria privada para crear distintos satélites de vigilancia e imagen. Japón y Estados Unidos exploran ampliar reservas de tecnología de doble uso, como transbordadores civiles que también sirven como naves de transporte. Para hardware militar o inteligencia artificial y robótica, herramientas que podrían adaptarse en el futuro como instrumentos de combate. El país está invirtiendo fuertemente en su sector industrial de defensa, impulsado por un auge de inversión extranjera tras la contundente victoria electoral de Takaichi, y está comenzando a recibir pedidos extranjeros de equipo militar, financiando la creación de líneas de producción e instalaciones que podrían ser requisadas para beneficio de Japón en tiempos de guerra. En 2026, Japón creará una Agencia Nacional de Inteligencia Centralizada prevista para lanzarse en julio. Por supuesto, también está la cuestión nuclear que sigue burbujeando bajo la superficie. No parece probable que Japón cree armas nucleares pronto, pero las opiniones sobre la bomba están cambiando en el país. Con Takaichi y aliados con mandato claro para liderar, podrían poner el tema nuclear en el centro en próximos años. Si Japón empezara a considerar la posibilidad, podría adquirir armas nucleares muy rápidamente. Tiene suficiente uranio y plutonio aptos para armas, además de toda la tecnología y el conocimiento institucional necesarios para convertir ese material en un arma real. Japón podría lograr esa tarea no solo en un plazo corto, sino probablemente en secreto, y posiblemente incluso con asistencia directa de Estados Unidos. Antes, un programa nuclear secreto japonés habría marginado completamente a Japón ante el mundo.
Las cosas son diferentes ahora, ya que el orden internacional en general está pasando por una fase de descomposición y China se acerca a la paridad nuclear con Rusia y Estados Unidos. Y si el objetivo final de Japón en su impulso más amplio por el rearme es disuadir un conflicto con China, entonces no hay mayor elemento disuasorio que un arma nuclear. Aunque Japón no construya su propia bomba, sigue pendiente el debate sobre las armas nucleares de Estados Unidos, prohibidas en Japón. Las ojivas de Washington serían un compromiso y un motivo más para que Estados Unidos mantenga su relación con Japón. Por último, debemos considerar el aspecto financiero, donde Japón debe respetar los límites de su constitución actual a corto plazo. Japón gastaba menos del 1% de su PIB en defensa antes de mediados de 2020. Aunque Japón planea aumentar su gasto en defensa al 2% del PIB para 2027, esto ya es una mejora significativa respecto a antes. El 2% del PIB de Japón equivale a casi 90.000 millones de dólares anuales, según el PIB proyectado para 2025. Sin embargo, ese porcentaje aún es bajo comparado con otros países que se remilitarizan, sobre todo en la OTAN. Sus países europeos se comprometen a invertir 5% del PIB en defensa para 2035, 3.5% en requisitos principales y el resto en infraestructura de seguridad. Actualmente, los líderes japoneses tendrían problemas para lograrlo, incluso con el gran mandato nuevo de Takaichi tras las recientes elecciones. Pero con un poco más de tiempo y una conveniente revisión constitucional, Japón podría ser capaz de eliminar esa barrera por completo. Si eso ocurre, Tokio podría invertir grandes sumas en su ejército cada año, facilitando la rápida expansión de las Fuerzas Armadas japonesas. De inmediato, gastando el 3.5% de su PIB, Japón podría adquirir casi 2.000 F-35 14.000 tanques Type 10 o 12 portaaviones clase Ford de Estados Unidos, basándose en el gasto de un año, aunque el gasto militar no funciona así. Lo importante aquí es la enorme escala de lo que Japón puede construir y comprar si la nación se dedica totalmente a ello. Ese nivel de dinero de defensa le permitiría a Japón financiar nuevas clases de 1 y D en buques de guerra pesados, adquirir nuevos aviones de combate o crear ramas militares a un ritmo impensable para la mayoría de naciones avanzadas. Líder de la manada. En un mundo donde Japón decide superar sus restricciones militares de la posguerra y convertirse en una potencia militar buscando la paridad con China. Tiene recursos, voluntad institucional y capital para lograrlo, pero debemos considerar un último factor en el Indo-Pacífico. Japón nunca peleará solo, aunque tiene que enfrentar la posibilidad de que Estados Unidos no aparezca cuando más importa. Si Japón opta por rearmarse, será la potencia regional opuesta a China. Eso hace que Japón sea un actor militar clave y líder de una alianza geoestratégica entre los gobiernos de la región. Prefieren no pasar el próximo siglo bajo el control de Pekín. Con Japón como eje de una alianza Indo-Pacífica, formal o informal, hay dos naciones fundamentales para cualquier objetivo japonés. La primera es Australia, donde Tokio y Canberra llevan años fortaleciendo su relación de defensa. Hasta hoy, ambos países se consideran, entre comillas, socios estratégicos especiales. Japón está construyendo las nuevas fragatas navales de Australia. Australia está utilizando bases japonesas para reabastecimiento y sus fuerzas armadas están colaborando en una amplia gama de equipos interoperables, especialmente el F-30. Y 5 Australia está aumentando su propio gasto militar. Aunque no es una fuerza de combate grande, con menos de 60.000 soldados en paz, es de alta tecnología y tiene una fuerza aérea robusta. Y luego está Corea del Sur, una nación con una relación compleja y muy desafiante históricamente con Japón, pero una nación con la que Japón ha construido lazos considerablemente mayores en los últimos años. Gracias a su aliado común, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han fortalecido su cooperación, ampliando el intercambio de información y la colaboración militar. A finales de enero de este año, ambas naciones acordaron mejorar aún más sus lazos, aunque la naturaleza precisa de esa mejora aún no está clara. Corea del Sur, como Australia, tiene un ejército grande, 450.000 soldados activos y más de 3 millones de reservistas. El complejo militar industrial surcoreano es de los pocos comparables al japonés, sobre todo en construcción naval y sectores donde pueden competir juntos contra China. Trabajando con Australia y Corea del Sur,
Japón puede liderar una asociación poderosa, aprovechando un poder económico mayor al de cualquier país salvo Estados Unidos o China. Los tres pueden fabricar en masa equipos de combate avanzados. Con Corea del Sur pueden reunir mano de obra suficiente para ser una amenaza para China en el campo de batalla. Geográficamente, los tres pueden unirse para cubrir la vasta región del Indo-Pacífico, especialmente apoyándose en algunas de las otras capitales de las que estamos a punto de hablar. Corea del Sur y Japón, aunque cerca de China, pueden enfrentar mejor esa amenaza juntos que separados. Finalmente, al mantenerse unidos, estos tres aliados cercanos de Estados Unidos pueden aumentar las probabilidades de que Estados Unidos siga estando muy atento a los asuntos del Indo-Pacífico, y que intervendría para defenderlos incluso en conflictos donde Estados Unidos no actuaría si sus tres aliados clave no estuvieran involucrados. Si, por ejemplo, China ataca a Taiwán y Estados Unidos no está dispuesto a intervenir, Japón y sus aliados podrían, hipotéticamente, aprovechar su poder geopolítico para arrastrar a Estados Unidos al conflicto de todos modos. Al enfrentarse a China, Estados Unidos debe ayudar a sus aliados. Para Washington, sacrificar a Taiwán es posible, pero poco probable. Sacrificar a Australia, Corea del Sur y Japón al mismo tiempo es impensable, más aún por la vulnerabilidad del poderío militar estadounidense en la región. Taiwán, como seminación autónoma, es clave para Japón, no tanto como aliado, sino como posible campo de batalla. Igual pasa con Filipinas, país atacado por China en las últimas décadas, sobre todo recientemente. Japón siempre ha sido ambiguo sobre su postura ante una invasión china a Taiwán, aunque era probable que interviniera. Ahora, Takaichi eliminó toda ambigüedad. A finales de 2025, Takaichi provocó la indignación de Pekín al afirmar abiertamente que un ataque chino a Taiwán sería una crisis existencial para Japón, lo que significa que Japón estaría en condiciones y dispuesto a intervenir directamente, incluso bajo sus actuales limitaciones constitucionales. Japón trabaja de manera no oficial para ayudar a Taiwán en la medida de lo posible. Aunque no vende armas a Taipei, posiciona sus principales activos logísticos y militares cerca de Taiwán anticipadamente. Japón firmó nuevos acuerdos de seguridad con Manila en 2024 para facilitar futuras intervenciones en Filipinas, fortaleciendo cooperación en entrenamiento, defensa, producción industrial e intercambio de inteligencia. Aunque no son aliados formales, en la práctica lo son. Japón fortalece su defensa y capacidad de lucha en Taiwán y Filipinas al mantener lazos sólidos con ambos. Algunas naciones pueden ser aliadas, aliados silenciosos u ocultos de Japón o una mezcla de ambos. En Indonesia, Tokio y Yakarta incrementan su cooperación militar, sobre todo en temas marítimos y ciberseguridad. Aunque Indonesia ha estado durante mucho tiempo, al menos parcialmente, dentro de la esfera de influencia geopolítica de China, Yakarta ha mostrado cada vez más interés en trazar su propio rumbo de maneras que podrían hacerla muy útil para Japón en un conflicto futuro. Singapur, que siempre ha tenido lazos con Japón, ahora refuerza su cooperación en seguridad con Tokio en varias áreas. Malasia refuerza sus lazos con Japón cada año, y junto con ese trío de naciones, Japón obtiene una influencia clave sobre Pekín. Los tres pueden abrir o cerrar el estrecho de Malaca para China. Si eligen la última opción, China perderá la ruta marítima que necesita para sobrevivir o sostener un conflicto. No hay garantía de que los tres se alineen con Tokio o entre sí en el futuro. Tokio deberá asegurarse de que todos la apoyen. Igualmente, en Vietnam, Japón subió su relación de defensa a Asociación Estratégica Integral. Ambos países colaboran en temas diplomáticos y militares. Japón es garante clave de seguridad para Vietnam en el Mar de China Meridional, mientras Vietnam, comunista, depende de China como su principal socio de entrenamiento. Hanoi es cauteloso y escéptico ante Pekín, sobre todo por disputas territoriales, conflictos previos y su acercamiento a Occidente. De manera similar, Japón considera a Tailandia un socio estratégico clave en un acuerdo que fue elevado nuevamente en 2025. Tailandia y Vietnam no buscarían un conflicto futuro con China. Pero si no es otra cosa, Japón puede enfocarse en mantenerlos neutrales y posicionarse como un protector de sus intereses frente a China, a la que Japón puede presentar como un actor expansionista. Eso los absorberá si Japón no interviene. Por último, está el comodín estratégico, la India. Mientras que la autonomía estratégica de Nueva Delhi ha sido un componente fundamental de su enfoque de política exterior durante generaciones,
La India y Japón disfrutan de una profunda relación de seguridad y estratégica que reafirmaron nuevamente en 2025 con nuevos compromisos para profundizar su asociación y fortalecer capacidades complementarias en sus respectivas fuerzas armadas. Japón y la India colaboran en asuntos militar-industriales. Han acordado proporcionarse suministros y servicios mutuamente desde 2021 y tienen una relación establecida de intercambio de inteligencia. Aunque la India prioriza sus objetivos geoestratégicos, ambos líderes recuerdan que India y Japón comparten un enemigo común. Son la cuarta y quinta economías más grandes del mundo, respectivamente, y ambos tienen razones para creer que se encaminan hacia confrontaciones estratégicas con Pekín que podrían durar generaciones. También pueden colaborar sin estorbarse. India, sur de Asia, Japón y el Pacífico podrían enfrentar a China en dos frentes si fuera necesario. Para Japón, crear alianzas es tan crucial como reconstruir su ejército, por tres razones clave. Primero, Japón obtendría una enorme influencia y poder geoestratégico al posicionarse a la cabeza de un grupo esencialmente antichino de gobiernos regionales. Esa posición brindaría a Japón nuevas oportunidades militares, económicas y diplomáticas, incluso en paz. Japón podría mantener y adaptar el equilibrio regional que ha contenido a China hasta ahora. Sin la acción proactiva de Tokio, la seguridad del Indo-Pacífico pudo haberse desmoronado solo con insinuar que Estados Unidos abdicaría sus responsabilidades. Como la alianza de la OTAN ha estado en riesgo de experimentar en Europa. Y quizás lo más importante de todo, se vuelve cada vez más fácil para Japón luchar una guerra contra China si puede aumentar el número y la distribución geográfica de naciones que lucharían a su lado. En un mundo donde solo Japón enfrentara una invasión china a Taiwán, ese enfrentamiento acabaría con Taipei cayendo ante el Partido Comunista Chino y Japón intentando intervenir sin éxito, quedando aislado de Taiwán. China es demasiado poderosa, concentra muchos recursos y puede ganar una guerra por números o estrategia, especialmente al inicio del rearme japonés. China debía enfrentar a Corea del Sur y Australia, además de vigilar el frente en Filipinas. También debía destinar recursos para asegurar o atacar el estrecho de Malaca y posiblemente enfrentar una guerra con India en su flanco suroeste. La tarea de Japón se vuelve más fácil, y recuerda, su objetivo no es ir a la guerra con China, sino disuadirla. Y la disuasión es más sencilla si China sabe que está rodeada. Esa división estratégica le da a Japón una última ventaja crítica, la oportunidad de servir como multiplicador de fuerza, en lugar de ser una fuerza combatiente que actúe por sí sola. Japón no tiene los números para competir con China y, dadas sus limitaciones de población, probablemente nunca los tendrá, incluso si su rearme cumple los sueños más salvajes de Taikaichi. Pero si Japón puede contar con socios regionales para ayudar a compensar la diferencia en números, entonces Japón puede concentrarse en proporcionar tropas altamente sofisticadas y entrenadas, armadas con tecnología avanzada de todo tipo, en las áreas donde su presencia será más importante. Japón está formando un ejército muy avanzado respecto a la mayoría de sus socios regionales, excepto Corea del Sur. Puede seguir avanzando en tecnología y superar a Japón en cifras. En otros lugares, especialmente Filipinas e India, pequeñas unidades japonesas podían influir mucho. Quizás eso sea trayendo aviones o barcos avanzados al combate, o quizás sea desplegando unidades terrestres que puedan aprovechar las mejores y más avanzadas herramientas de guerra con drones que Japón tiene a su disposición. Japón se convierte en la columna vertebral de la defensa regional contra China sin tener que luchar solo toda la guerra. No hay garantías de que el impulso de Japón por rearmarse tenga éxito o de que alguna de las mayores ambiciones de Tokio llegue a realizarse alguna vez. Desde la resistencia política y la presión geopolítica hasta el fracaso tecnológico, aún hay muchas formas en que esto puede salir mal. Japón cuenta con la tecnología, el dinero, el respaldo político y la voluntad para lograr un rearme exitoso. Y Japón podría inclinar el largo arco de la historia a su favor. Gracias por vernos.